Vendió más de 200 millones de discos, rompió récords que ni los Beatles habían tocado y protagonizó una película que aún resuena en nuestra memoria. Pero el 11 de febrero de 2012, Whitney Houston fue encontrada flotando boca abajo en la bañera de un hotel en Beverly Hills. El mundo perdió una voz, pero la autopsia reveló algo más, algo que el escenario jamás mostró. Whitney Elizabeth Houston nació el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey. Su madre, Cissy Houston, era una cantante de gospel reconocida y su madrina artística era nada menos que Aretha Franklin. Desde pequeña, el talento ya se asomaba. A los 11 años, Whitney ya cantaba como solista en el coro bautista de la iglesia New Hope Baptist Church. Pero no solo cantaba, su presencia era tan poderosa que en plena adolescencia se convirtió en una modelo cotizada, apareciendo en revistas como Seventeen. A los 19 años, un cazatalentos de Arista Records la escuchó cantar en un club y la fichó de inmediato. En 1985 lanzó su primer álbum, simplemente titulado Whitney Houston. El disco fue un fenómeno. Vendió más de 25 millones de copias y le valió su primer premio Grammy. Solo 2 años después, su segundo disco la catapultó al estrellato absoluto. Con 7 sencillos consecutivos en el número 1, Whitney rompió récords que solo los Beatles y los Bee Gees habían tocado hasta entonces. Su voz era potente, nítida, celestial. Pero lo que el público no sabía era que, incluso en esos años de gloria, las sombras ya la seguían. En 1992, Whitney debutó en el cine con la película El guardaespaldas, junto a Kevin Costner. Nadie esperaba que la canción principal, su versión de I Will Always Love You, se convirtiera en la balada más vendida de todos los tiempos. Solo esa canción vendió más de 40 millones de copias. Pero mientras su voz conquistaba el mundo, su vida personal comenzaba a fracturarse. Ese mismo año, se casó con el también cantante Bobby Brown. La relación fue explosiva. Celos, discusiones, rumores de violencia, arrestos. Whitney comenzó a ser vista con frecuencia desorientada, cansada, incluso ausente en entrevistas y conciertos. Los tabloides hablaron de drogas, pero ella lo negaba todo. Sin embargo, el entorno familiar lo confirmaría años después. Whitney Houston ya usaba cocaína, marihuana y alcohol desde su adolescencia. Con la fama, el acceso fue ilimitado, y con la presión, el escape era constante. A pesar de sus batallas internas, su carrera siguió brillando. A lo largo de 22 años, lanzó 15 álbumes, ganó más de 400 premios y fue incluida en el libro Guinness de los récords como la cantante femenina más galardonada de la historia. Pero los escenarios no eran suficientes para ocultar las grietas. En los últimos años, las cancelaciones de conciertos, las actuaciones erráticas y los largos silencios hablaban más que sus canciones. Whitney se estaba desmoronando, pero aún no lo sabíamos. En febrero de 2012, Whitney voló a Los Ángeles para participar en una gala organizada por su mentor Clive Davis, justo antes de los premios Grammy. Se hospedó en el Hotel Beverly Hilton, en la habitación 434, usando el seudónimo Elizabeth Collins. Durante esos días fue vista en eventos sociales, nerviosa pero animada. En una ocasión incluso subió al escenario en un club y sorprendió con una interpretación espontánea. Parecía estar recuperando algo de sí misma, pero detrás de la puerta cerrada de su habitación las señales eran distintas. El 11 de febrero, a las 3:36 de la tarde, su asistente personal la encontró inconsciente, boca abajo, en la bañera. El cuarto estaba desordenado. Había ceniceros llenos, un espejo con polvo blanco y múltiples frascos de medicamentos controlados, 8 en total, todos con recetas legales, aunque de 5 médicos diferentes.
La ambulancia llegó rápido, pero ya era tarde. Whitney Houston, la voz de una generación, estaba sin vida. El impacto fue inmediato, pero la explicación no lo fue. Durante semanas, el mundo esperó el resultado de la autopsia. ¿Había sido una sobredosis? ¿Había habido un infarto? ¿Fue un accidente? Los rumores volaron. Algunos decían que había intentado quitarse la vida. Otros que alguien la había ayudado. Pero la verdad, como suele suceder en tragedias reales, fue más silenciosa y mucho más triste. En las próximas líneas conocerás los detalles oficiales y confirmados del informe forense, lo que realmente estaba en su sangre, lo que encontraron en sus órganos y lo que revelaron sus últimos minutos en vida. No fue una muerte rápida, tampoco fue simple. Fue un reflejo exacto de su vida, compleja, intensa, brillante y marcada por decisiones que se pagaban caro. El informe oficial del forense del condado de Los Ángeles fue liberado semanas después de su muerte, y lejos de aclarar las cosas, dejó a muchos en shock. Según el dictamen, la causa oficial de muerte fue ahogamiento accidental, pero con dos factores contribuyentes: una cardiopatía aterosclerótica avanzada y el consumo reciente de cocaína. No fue una simple sobredosis. Whitney había inhalado cocaína poco antes de entrar a la bañera y su corazón, ya debilitado por años de abuso, no resistió el esfuerzo. El resultado fue una pérdida de conciencia que la llevó al fondo del agua. Pero los detalles apenas comenzaban. Los análisis toxicológicos revelaron una mezcla letal de sustancias, muchas de ellas prescritas legalmente, pero combinadas en una forma peligrosa. Cocaína, marihuana, benzodiazepinas como alprazolam, Xanax, diazepam, Valium y lorazepam difenhidramina, un antihistamínico que causa somnolencia, ciclobenzaprina, Flexeril, un relajante muscular. Y lo más alarmante, cocaetileno, una sustancia extremadamente tóxica, producida cuando el cuerpo metaboliza alcohol y cocaína al mismo tiempo. El informe no encontró grandes cantidades de alcohol en su sangre en el momento de la muerte, pero sí lo suficiente como para crear esta combinación mortal. Era como si su cuerpo estuviera acostumbrado a estar al borde del colapso. El estado de su cuerpo contaba una historia silenciosa de años de abuso y deterioro físico. Su tabique nasal estaba perforado, una consecuencia común del consumo crónico de cocaína. Su hígado presentaba esteatosis hepática, conocido como hígado graso, resultado de la ingesta excesiva de alcohol en las semanas previas, y su arteria coronaria derecha estaba obstruida en un 60%, evidencia clara de enfermedad cardíaca avanzada. El corazón de Whitney ya no era fuerte. Físicamente había sufrido tanto como emocionalmente. Y, sin embargo, entre todos estos signos de deterioro, hubo un hallazgo que nadie esperaba. A pesar de los años de adicciones, estrés y presentaciones agotadoras, el informe forense señaló que sus cuerdas vocales estaban intactas. No había nódulos, no había desgaste extremo, no había cicatrices internas que indicaran destrucción. Era como si en medio de todo, su instrumento más preciado, su voz, hubiera resistido hasta el final. Una paradoja que conmueve. Su cuerpo colapsó, pero su voz seguía perfecta. El día de su muerte, la bañera donde fue encontrada contenía agua caliente y marcas de jabón, lo que indica que Whitney probablemente intentaba relajarse. El espejo del baño mostraba restos de un polvo blanco que más tarde se confirmó como residuos de cocaína. En la habitación había también restos de comida, copas de vino medio vacías y una televisión encendida. Estaba sola. Nadie presenció su último respiro. No hubo una llamada de auxilio, solo el silencio de una artista que había regalado al mundo algunas de las canciones más emotivas de la historia.
pero que no supo pedir ayuda a tiempo. Whitney Houston murió a los 48 años. Tenía una carrera legendaria, una voz irrepetible y el respeto de toda una industria, pero también tenía heridas internas que nunca sanaron. Fue una víctima de la presión, de los abusos del entorno, de la fama que exige perfección y de décadas de batallas personales que la empujaron a buscar escapes tóxicos. El informe forense no solo detalló una causa de muerte, contó una historia que muchos prefieren ignorar. La historia de una mujer que fue celebrada por millones, pero acompañada por muy pocos en sus momentos más oscuros. Su final nos deja preguntas. ¿Cuántas estrellas más se perderán por no saber pedir ayuda? ¿Cuántas veces confundimos talento con invulnerabilidad? ¿Y por qué seguimos ignorando las señales de quienes parecen tenerlo todo? Whitney Houston no murió por una sola razón. Murió por el peso de muchas: drogas, enfermedad, soledad, presión, expectativas inhumanas. Pero aún en su caída, su voz quedó intacta. Como si el universo quisiera recordarnos que aunque su cuerpo ya no está, su arte jamás se quebró. ¿Qué es lo que más te impactó de esta historia? ¿Crees que la industria protege realmente a sus artistas? Déjanos tu opinión abajo. Si este caso te conmovió, dale like y comparte este video. ¿Te gustaría ver más autopsias reales de figuras públicas? Comenta cuál debería ser la próxima historia que contemos aquí en Cuentos Sombrios.